Saludos, mi nombre es Cristóbal Colón Torres y soy miembro de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. Hoy vamos a hablar sobre la certificación de seguridad en cuevas CSC y específicamente el módulo número 5, el módulo sobre exploración. Queremos aclarar que varios de los conceptos que vamos a presentar en este pequeño video son términos científicos, pero queremos presentarlos de una manera sencilla y básica, de manera tal que cualquier persona que desee iniciarse en el mundo de la espeleología tenga un conocimiento básico y general sobre las teorías que vamos a presentar en esta ocasión. Hablaremos sobre la geomorfología de Puerto Rico, sobre el carso puertorriqueño, la formación de cuevas y sus espeleotemas, y preparativos para explorar cuevas de una manera segura. Podríamos pensar que el planeta Tierra es una esfera sólida y homogénea, pero realmente no es así. La superficie de la Tierra, conocida como la litosfera, es una capa sólida, rígida, que está dividida en enormes piezas. Estas se encuentran flotando sobre otras capas a diferentes profundidades, composiciones y consistencias. Estas piezas se conocen como placas tectónicas y encajan como si fueran parte de un rompecabezas. Estas placas se deslizan lentamente sobre el manto líquido, chocando una con las otras. Este movimiento causa cambios en la superficie, produce terremotos y forma volcanes a lo largo de las fronteras de las placas. En este caso podemos presentarles aquí la placa tectónica del Caribe, que es donde se encuentra Puerto Rico, que coincide o se encuentra con la placa tectónica de Norteamérica por el norte y por el sur con la placa tectónica de Suramérica. Las placas tectónicas se pueden mover de tres maneras diferentes. Pueden dos placas tectónicas en su área de contacto estar alejándose. Esto es lo que se llama divergencia. Hace que las placas se separen y entonces se forma una cresta o una grieta en el punto de contacto de estas placas que se va alejando. El segundo forma de interacción, de movimiento entre las placas tectónicas es lo que se conoce como convergencia, en que ambas placas tectónicas se están moviendo una contra la otra, están chocando. Y esto causa que una de ellas se vaya por debajo y la otra se va por encima. Este fenómeno se conoce como subducción. Es cuando la placa tectónica se sumerge levantando la otra placa tectónica. En este caso, la actividad sísmica ocurre a lo largo del área de la subducción, como vemos en esta ilustración, y cerca de esa falla, de esa área de contacto, ocurre mucha actividad volcánica, como es el caso de las Antillas Menores. El tercer tipo de movimiento entre las placas tectónicas es la transformación, es cuando las placas tectónicas se desplazan de manera paralela. Esto causa que la actividad sísmica se concentre en el área de contacto entre ambas placas tectónicas. En esta ilustración podemos ver cómo la placa tectónica del Caribe se mueve hacia el este, mientras que la placa tectónica de Norteamérica se mueve hacia el oeste. Podemos ver también que hay una área rotulada como la trinchera de Puerto Rico Trench, que es un área de gran profundidad, de gran actividad sísmica, y es el área donde se conectan o donde se tocan, se encuentran la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe. En esta ilustración podemos ver un poco mejor la trinchera de Puerto Rico, que se encuentra al norte de la isla de Puerto Rico, en un área de gran profundidad, de gran actividad sísmica, como mencionamos, y siempre esto es una señal, o esto es una de las causas de que siempre se habla de que el norte de Puerto Rico es un área posiblemente susceptible a tsunamis, a maremotos, por la actividad sísmica que puede ocurrir en esta trinchera. Como mencionamos, aquí vemos nuevamente
que la placa tectónica de Norteamérica se mueve hacia el oeste, mientras que la placa tectónica del Caribe se mueve hacia el este. En esta imagen podemos ver lo que mencionábamos anteriormente, cómo ocurre el fenómeno de subducción. En este caso, la placa del Caribe está por encima de la placa tectónica de Sudamérica que se ve aquí cerca de las Antillas Menores, y esto causa una gran actividad volcánica paralela a esa área de contacto. Hace millones de años esta interacción entre estas placas tectónicas y este fenómeno de subducción causó que hubiera una gran actividad volcánica en esa zona y se formó esta hilera de islas que hoy conocemos como las Antillas Menores, paralelas a toda esta área de contacto entre ambas placas tectónicas. En el caso de Puerto Rico, se estima que hace millones de años también surgieron dos volcanes, uno cerca del área este, cerca de San Lorenzo, Calley, y otro en el área central de Puerto Rico. Estos dos volcanes originalmente fueron como dos pequeñas islas cónicas en medio del océano, en medio del mar, y con el paso del tiempo y la erosión se fueron erosionando y fueron esparciéndose y creándose como dos pequeños islotes. Pero también con la actividad de las placas tectónicas, la placa tectónica del Caribe se fue levantando poco a poco con el paso de los años hasta que el fondo del mar quedó expuesto en la superficie. El fondo del mar, al salir hacia afuera, se trajo todos los animales, todos los huesos, esqueletos, conchas, corales, todos esos restos de vida que había en el mar quedó entonces en el fondo marino que ahora está expuesto y se convirtió en suelo. Esto causó que ese suelo tuviera un gran contenido de calcio. Con el paso del tiempo, la lluvia y la erosión, este terreno, que es altamente soluble, empieza a ocurrir un fenómeno que se conoce como disolución. El agua de la lluvia absorbe el dióxido de carbono que está en la atmósfera y al caer sobre la tierra se encuentra con materia orgánica, con hojas, con restos de plantas. Y esto causa que el agua adquiera una acidez leve, adquiere lo que se conoce como ácido carbónico, y este ácido leve va a causar que este terreno, altamente calcáreo, va a empezar a disolverse suavemente. El agua, cuando corre por encima de la superficie, va a buscar las zonas o los caminos de menor resistencia y va a empezar a correr, y por donde va corriendo el agua va disolviendo, va causando grietas, va causando mayores protuberancias, huecos, sumideros. Si encuentra alguna grieta, el agua va a buscar penetrar por esa grieta hasta seguir terreno adentro, hasta llegar más adentro en la tierra. Con el paso de los años, este fenómeno de disolución causó esto que vemos aquí en esta ilustración, en esta fotografía. Podemos ver en la zona cárcica del norte de Puerto Rico una gran cantidad de lo que se conoce como mogotes. Los mogotes no son otra cosa que pequeñas montañas cónicas que cuando el agua fue corriendo y disolviendo el material, buscaban las rutas de menor resistencia, buscaba las grietas, y por donde no corría el agua quedaban entonces las montañas, mientras que por donde el agua transcurría y disolvía todo el terreno, se formaron pequeños valles, sumideros y hasta entradas por donde el agua penetró al mundo subterráneo. Esta fotografía muestra el radiotelescopio más grande del planeta Tierra, muy conocido, el radiotelescopio de Arecibo. Para construir este radiotelescopio se aprovechó la ventaja de nuestro terreno, de nuestra zona cárcica, y se buscó un área amplia suficiente para hacer este plato entre los mogotes existentes en esa zona. Si miran en esa foto, a la parte izquierda inferior, podemos ver un cuerpo de agua. Ese es el río Tanamá, que atraviesa por debajo del terreno, por una de las esquinas del radiotelescopio.
Aquí podemos ver una foto también aérea donde se aprecia mejor la configuración de los mogotes y el radiotelescopio de Arecibo. Como parte de la disolución también, pues como les mencioné, se crean sumideros. Estos sumideros son entrada directa del agua superficial al mundo subterráneo, y en muchos casos, cuando el agua entra y penetra, sigue disolviendo todo el terreno. Cuando encuentra un espacio vacío, empieza a seguir disolviendo y así va creando cavidades entre las grietas, lo que finalmente se conoce como cuevas. En algunos casos, estas cuevas crecen tanto que eventualmente el techo se desploma y se crea un gran sumidero, como en el caso de esta foto, que es el sumidero Tres Pueblos, en el centro de la fotografía. A la derecha superior del sumidero Tres Pueblos podemos ver el área de visitantes del Parque de las Cavernas, y hacia la derecha de este, el sumidero de la Cueva Clara. Ahora hablaremos sobre otro fenómeno, que es el fenómeno de precipitación. Cuando el agua ha ido disolviendo y ha ido penetrando en el terreno, llevándose material disuelto, en este caso por la acidez débil del ácido carbónico en esa agua, se lleva muchos minerales, y cuando de repente el agua llega a un área que esté abierta y haya aire, esa agua se va a evaporar. Al evaporarse el agua, el material disuelto que tenía se va a precipitar o se va a colocar en alguna parte. Como vemos en esta ilustración, vemos una estalactita, y si miramos detenidamente en la punta de cada estalactita, vemos una gota de agua. En este caso, el agua penetró por el terreno, disolviendo el material que se encontraba, y al llegar a un área abierta, al estar en contacto con el aire, empieza a evaporarse, depositando el material. Y en este caso, se va creando ese material depositado, se crea lo que se conoce como una estalactita, que es un espeleotema que se forma cuando están colgando del techo hacia el piso. En este caso podemos ver más espeleotemas. Esta foto me parece que es en la cueva Sorbetos, y podemos ver en el centro los famosos sorbetos, y un poco más a la derecha lo que conocemos como una estalactita excéntrica, una formación excéntrica o elictita. Si pueden apreciar bien, pueden ver que en algunos lugares la formación crece hacia los lados, aparentemente desafiando la fuerza de gravedad. Estas son elictitas o formaciones excéntricas. Las que vimos en el centro de la fotografía son sorbetos, porque literalmente son pequeños tubos por donde corre el agua por dentro y va depositando en la superficie el material disuelto, creando literalmente un sorbeto. Aquí podemos ver a la izquierda cómo una estalactita que fue creciendo se conectó con una estalagmita que estaba en el fondo y se formó una columna. Una estalagmita es cuando el agua que va cayendo cae en el piso de la cueva y empieza a acumularse el material desde el piso hacia arriba. Es una estalagmita, mientras que la estalactita es desde el techo hacia abajo. Cuando este proceso se lleva por mucho tiempo y ambas formaciones, la estalactita en el techo y la estalagmita en el piso, siguen creciendo hasta tocarse y conectarse, se forma lo que conocemos como una columna. Aquí a la izquierda de la fotografía podemos ver columnas, mientras que más hacia el centro a la derecha podemos ver en el suelo una estalagmita. Aquí vemos otro tipo de espeleotema, lo que conocemos como piedra colada o en inglés flowstone. Podemos ver y apreciar en esta fotografía cómo el mineral que se deposita simula la corriente del agua sobre la superficie, porque el agua va corriendo como una cascada leve
por la superficie del terreno y va depositando ese material. Por eso se conoce como piedra colada o flowstone, porque uno puede mirar y ver en la formación la simulación del flujo del agua. Esta otra imagen podemos ver una gran columna, como se conectó posiblemente en el centro arriba una estalactita con una estalagmita y con el paso del tiempo siguió creciendo, expandiéndose, hasta ser una columna de gran tamaño. También en esta fotografía podemos ver hacia la derecha un poco de lo que conocemos ya como piedra colada, y aquí a la izquierda vemos lo que se conoce como piscinas. Son áreas donde se va acumulando mucha agua, y muchas veces en estas piscinas ocurre el fenómeno que se llama como perlas de cuevas. Al caer gotas del techo con material disuelto, cae en el agua y por algún fenómeno ese material disuelto empieza a aglutinarse y empiezan a formarse pequeñas esferas de calcita que se conocen como perlas de cuevas. Estas piscinas, si las vemos en una cueva, nunca deben ser utilizadas para lavarnos las manos o limpiar algún equipo. Deben dejarse tal como están para conservarlas y protegerlas. Ahora hablaremos un poco sobre los preparativos para la exploración. Todas las cosas que entendemos que son necesarias para una exploración segura. Muchas de las cosas que vamos a ilustrar aquí en esta charla, en este video, a través de fotografías, en los otros módulos que son prácticos en el campo, vamos a tener la oportunidad de ver todos los equipos de cerca y apreciarlos mejor. Así que no se preocupen mucho por simplemente ver una fotografía. La pieza de equipo que yo entiendo que es más importante y la primera que posiblemente debemos invertir dinero para utilizar es el casco. ¿Qué características debe tener un buen casco para espeleología? Primero, debe ser certificado para alpinismo o para espeleología. Debe tener 4 puntos de contacto, o sea que la cinta con la que se fija el casco al cuello, a la cabeza, tiene 4 puntos donde esta cinta se conecta con el resto del casco. Esto es muy importante, 4 puntos de contacto. En este caso, esta fotografía es de el Petzl Extreme Rock. Es un casco que es un clásico de la espeleología. Ya no se fabrica. Entendemos que se descontinuó porque es un casco que ha sido muy duradero y no era muy conveniente al fabricante que un casco que le durara 15, 10 años, porque entonces el mercado, ¿verdad?, no es conveniente para el fabricante. El Extreme Rock es un casco, lo que se conoce tipo de suspensión. O sea que el casco no está tocando, el material plástico no está tocando directamente la cabeza, sino es como un casco de construcción que hemos visto normalmente por ahí, que tiene una suspensión por cintas o por material que mantiene el casco separado de la cabeza. Este es un casco de suspensión. Para mí este es el tipo de casco preferido, predilecto para mi gusto. Más recientemente se ha evolucionado y han cambiado los materiales y se utilizan espuma o lo que se conoce como styrofoam, plástico, para crear estos cascos. Estos cascos son muy livianos, pero en el caso de que este es el Petzl Meteoro, tiene una capa muy fina. Este casco es más para escalada en roca. Dentro de una cueva, este casco, como la superficie plástica es muy fina, al recibir un golpe sobre el casco con alguna roca en el techo, lo va a abollar. Pero lo que queremos es que se vea específicamente que es un casco muy parecido a un casco de ciclismo que es construido en su totalidad de styrofoam, de espuma plástica, y es muy liviano, es muy conveniente, pero no tiene la durabilidad de los antiguos cascos de suspensión. También existe un tercer tipo de casco que son el que combina ambas tecnologías, el casco de suspensión y el casco con foam, y se conoce como un casco híbrido. La mejor alternativa es que usted vea diferentes
opciones, las evalúe, las pruebe y de acuerdo a su presupuesto usted escoja el casco que usted entienda que es más conveniente y le es más accesible para su presupuesto. La segunda pieza de material, de equipo que debemos considerar es las botas, el calzado. Estas botas que vemos en esta ilustración son tipo de botas que lo que se conoce como a prueba de agua, waterproof, porque tienen como una cubierta de plástico, de goma, que crea como una protección a lo largo de toda la suela. Pero esto es una gran desventaja porque al estar en una cueva, el agua que penetra a la bota también va a ser muy difícil que salga de esta. Así que botas a pruebas de agua no son recomendadas para cuevas. Las botas que sí debemos considerar son botas que tengan buen agarre, que tengan un buen apoyo en el área del tobillo y que tengan muchos lugares por donde el agua pueda salir. Esto hace que sea más cómoda la exploración porque al pisar un charco, al entrar a un río, al salir del río, el agua va a salir más rápido y lo hace más conveniente. Además, es muy importante el equipo de protección. Ya mencionamos el casco, las botas. Es muy importante también considerar los guantes. Muchas personas utilizan guantes de construcción o de jardinería para actividades de espeleología que no requieran mucha protección en la palma de la mano. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una exploración y queremos agarrarnos de rocas o queremos protegernos las manos. Pero cuando vamos a utilizar técnicas verticales o cuando vamos a hacer descenso con cuerdas, tenemos que utilizar guantes especializados para estas técnicas que tienen un refuerzo adicional en la área de la palma. Estos son guantes específicos para hacer descensos por cuerdas o actividades con cuerdas. Es muy importante. Muchas personas prefieren tener unos guantes sencillos, más económicos, que se puedan maltratar más para hacer espeleología normal y guardan unos guantes especializados y los cuidan más para hacer técnicas verticales, descenso por cuerdas o ascenso por cuerdas. También debemos mencionar las rodilleras, son muy importantes, que protejan el área de la rodilla, que tengan el entalle adecuado, que no impidan la circulación efectiva en las piernas. También las coderas, las canilleras, que se conocen como shin guards. Las más comunes son las que se utilizan para jugar soccer o fútbol, que son como una media que uno se la pone en la pantorrilla y protege la canilla, o también como algunas que vienen con velcro. Para todos estos equipos, rodilleras, coderas y canilleras, vienen equipos especializados para espeleología, pero son un poco más costosos, así que es muy importante que usted escoja lo que le ayude, lo que le resuelva de acuerdo a su presupuesto. Sobre la vestimenta, es bien importante que utilicemos la camiseta del uniforme. Esto nos identifica como parte de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico y nos hace un poco más reconocibles cuando estamos en una actividad de espeleología. A algunas personas les encanta utilizar lo que se conoce como un mameluco o un jumpsuit. Mucha gente antes utilizaba esta indumentaria para explorar cuevas porque es como una vestimenta para todo el cuerpo y finalmente cuando uno está sucio, sale de la cueva, se la quita por completo y queda más fácil. Es muy importante también el pantalón y camisa de licra u otras telas que sean sintéticas. Es bien importante vestirse por capas. Las capas que están más cerca de la piel deben ser telas sintéticas, licra, poliéster, polipropileno u otras telas similares, pero las capas que están afuera, la ropa exterior debe ser más resistente, más fuerte. Es contraindicado utilizar ropa hecha de algodón, por ejemplo maones o alguna ropa militar que tiene gran contenido de algodón. Cuando son cuevas que tienen agua, esta tela retiene mucha agua, hace que su peso aumente y hace más probable que uno tenga un riesgo de hipotermia. Así que para cuevas con agua, ropa de algodón no es recomendada. También
una alternativa es utilizar traje de baño en la parte de abajo de toda esta ropa, ¿verdad? Para entonces cuando uno sale de la cueva, uno se quita toda la ropa exterior, las capas exteriores que están sucias, llenas de fango, de lodo, y uno se queda en un traje de baño y puede entonces cambiarse y hacer quedar más presentable de manera más rápida. Como les mencioné ya, vestirse en capas y escoger las telas que sean adecuadas. Telas de licra, polipropileno, poliéster son telas que son resistentes al agua, no absorben agua y sirven como una barrera, ¿verdad? Que protege mejor la piel de la temperatura, pero también son telas que son más débiles y para utilizarlas como capa exterior, pues con las rocas y la tierra y la abrasión se pueden romper. Así que es muy importante vestirse en capas. Es muy importante también llevar una muda de ropa extra, un conjunto de ropa adicional para guardarla en el vehículo, una camiseta o una camisa, pantalones cortos, sandalias o chancletas, una toalla para cuando uno salga fuera de la cueva que esté mojado, pues secarse, tener agua adicional, un recipiente grande o una ducha como para de camping, de acampar, es una gran alternativa, o si no, tener toallitas húmedas, lo que conocemos como chops, hand sanitizer, desinfectador para las manos y otros medios para la aseo. Es muy importante que muchas veces tengamos en cuenta que estamos dentro de la cueva, en contacto con tierra, en contacto con muchas sustancias que pueden ser nocivas, ¿verdad? Y es bien importante lavarse las manos antes de ingerir alimentos. De lo contrario, si no se pueden limpiar las manos a profundidad, pues entonces utilizamos un hand sanitizer o un desinfectante para las manos. Seguimos hablando sobre el equipo. Es muy importante que usted utilice lámparas de casco, al menos 2 luces, 2 unidades de luces, lámparas que se puedan montar en un casco. Si consigues una que sea a prueba de aguas, mucho mejor. Pero es muy importante tener 2 unidades, 2 lámparas que se puedan montar en el casco. También podemos tener lámparas de mano, pero estas no son sustitutos de las lámparas que se utilizan en el casco. Son lámparas de mano adicionales. Nuevamente, si utilizamos una que sea a prueba de agua, excelente. Debemos llevar baterías adicionales, carburo adicional. Carburo es una sustancia que se utilizaba o todavía se utiliza para unas lámparas que se utilizan en espeleología, lo que se conoce como lámparas de carburo. Las lámparas de carburo son como un pequeño recipiente o un envase de diferentes tamaños que tienen una especie de piedras como carbón, que se conoce como carburo. Está en una cámara superior, pero en una cámara inferior. Y en la cámara superior del envase hay agua. Esta agua va a ir cayendo gota a gota en la cámara del carburo y el carburo reacciona con el agua creando acetileno. Acetileno, que es un gas flamable que se prende y entonces se utiliza para crear una llama que va a alumbrarnos. A mucha gente le encanta utilizar lámparas de carburo porque la luz que brinda en una cueva es, digamos, natural, más uniforme, más suave, y los ojos se adaptan fácilmente a él. No necesitamos mucha iluminación dentro de una cueva para ver nuestro alrededor. La lámpara de carburo, pues para alguna gente le encanta la forma en que se ve la cueva utilizando este tipo de iluminación, aparte de que en caso de necesitar levantar la temperatura del cuerpo por tener frío o riesgo de hipotermia, la lámpara de carburo, al tener una llama, nos sirve como una fuente de calor. Si utilizamos lámparas de carburo, es importante llevar un envase donde vamos a vaciar, donde vamos a colocar todos los residuos del carburo. El carburo, aun cuando queda como una ceniza, todavía sigue reaccionando por un tiempo prolongado y puede liberar acetileno. O sea que el manejo de estas cenizas hay que hacerlo con mucho cuidado porque aún todavía puede causar que se libere acetileno y puede ser flamable. Otro equipo adicional que debemos utilizar es un pito o un silbato, preferiblemente que sea a prueba de agua, y una mochila. Esta es una pieza muy importante. La mochila, en este caso, esta ilustración que presentamos sobre una mochila sería una mochila adecuada para explorar cuevas.
entendemos que no. Esta mochila tiene muchas cintas, muchas correas, muchas hebillas, bolsillos exteriores. Aparte de que el material tal vez no sea muy resistente para el castigo que se le somete dentro de una cueva. Muchas de las mochilas que se utilizan para explorar cuevas son hechas de materiales resistentes como cordura. No tienen muchos bolsillos exteriores ni muchas correas exteriores y hebillas, porque eso la hace más fácil cuando hay que deslizarla por el terreno o evita que se atrape o quede pillada cerca de una roca. En este caso, esta mochila, como vemos, no tiene muchos elementos exteriores, no tiene bolsillos, no tiene correas, son mínimas las que tiene, y en este caso es una que es impermeable, que se puede cerrar y hacer que todo el material que esté dentro se proteja del agua. Por último, queremos entonces incluir también que deben llevar agua suficiente, alimentos, todo lo que sea usted entienda que vaya a necesitar durante el periodo que esté en la cueva. Alimentos deben ser preferiblemente de fácil preparación, que sean resistentes, que no sean blandos, que no se maltraten ni se despedacen o se destruyan con el manejo que se le da dentro de la cueva. De alto contenido calórico, porque vas a necesitar mucha energía para la exploración. También debes llevar envases o bolsas para echar los desperdicios. Debes tener un botiquín de primeros auxilios. Y muy importante, si tú tomas algún medicamento para ti, es necesario que tú lleves esos medicamentos adicionales, aparte del botiquín que puedes necesitar para las demás personas. Y finalmente, bolsas plásticas. Las bolsas plásticas son muy importantes. Primero, porque pueden utilizarse para depositar todos los desperdicios. Segundo, se puede guardar una bolsa plástica grande en el casco o en algún lugar en tu mochila que no se moje, porque si estás a riesgo de entrar en hipotermia, tienes mucho frío, puedes quitarte la ropa mojada y colocarte como una barrera de calor. Te pones la bolsa plástica, haces unos huecos y te la pones directo sobre la piel, como si fuera un poncho, y encima te colocas la ropa. Esto evita entonces que pierdas más calor. Y finalmente, las bolsas plásticas sirven para cuando tú salgas de la cueva, todo lo que te quites, ropa que te quites, que ya no vayas a usar, botas, equipo que esté sucio o lleno de lodo, de fango, tú lo guardas todo en una bolsa plástica. Especialmente si estás en el vehículo de otra persona que no es tu vehículo, debe ser muy considerado evitar ensuciar el otro vehículo, el equipo y ropa que esté mojada y sucia, guardarlas en bolsas plásticas para evitar ensuciar los vehículos. Todo esto que se ha mencionado aquí, se demostrará en los próximos módulos que son prácticos. Allí demostraremos y tenemos la oportunidad de ver físicamente los cascos, equipos, las mochilas y poder comparar y probarlos y ver la diferencia entre uno y otro, cuál es su ventaja y su desventaja. Así que los veo en el próximo módulo de la certificación de seguridad en cuevas.